Saludos amigos de YouTube. Continuamos con el siguiente capítulo de nuestro curso de JavaScript. Antes de seguir profundizando en la temática de los arrays, vamos a hablar acerca de una temática que también requiere de nuestra atención, y estas son las funciones. Las funciones es un concepto que vamos a tener que utilizar en nuestro día a día como programadores, ya que en cualquier proyecto que trabajemos vamos a tener que trabajar con funciones y mucho más si trabajamos con JavaScript. Así que es un concepto que tenemos que manejar. Antes de iniciar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si eres un apasionado por la programación, por el desarrollo web, este canal es para ti, ya que vamos a estar subiendo contenido relacionado a JavaScript, HTML, CSS y por qué no, cuando tengamos unas bases sólidas en estos lenguajes, vamos a incorporar un framework de frontend, como es el caso de Angular, para poder realizar ejemplos o ejercicios mucho más complejos, ya que la idea de este curso no es hacer un curso teórico como tal, sino algo práctico, completamente práctico. No siendo más, vamos a iniciar. Iniciemos con lo principal, y es entendiendo qué son las funciones. Una función no es más que un bloque de código diseñado para realizar una tarea en específico. Dichas funciones pueden recibir datos de entrada conocidos como parámetros y opcionalmente devolver un resultado. Es importante mencionar que no es una regla general que las funciones siempre lleven parámetros, ya que habrán casos donde nos toque crear funciones donde simplemente no requiera pasar ningún parámetro y esto es completamente válido. ¿Cuál es la finalidad de utilizar una función? Una función nos va a ayudar a nosotros a organizar nuestro código, a tener mejores prácticas de programación, ya que al encapsular nuestra lógica en bloques de código, esto nos va a permitir a nosotros simplemente invocar a esa función que creamos y de esta manera evitar volver a escribir la misma lógica y volver a duplicar código y demás. Esta es la finalidad general del uso de las funciones, evitar la duplicidad de código y poder optimizar nuestro proyecto lo más que podamos. El siguiente paso es entrar a la parte práctica. Para esto vamos a realizar unos ejercicios que nos van a permitir a nosotros estudiar la estructura de las funciones en JavaScript, ya que JavaScript tiene distintos tipos de funciones, las cuales vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, vamos a entrar a la parte más divertida del video, que es cuando empezamos a programar, y vamos a empezar a explicar la estructura de las funciones o la sintaxis de las funciones en JavaScript. Vamos a ver que hay unas pequeñas variantes. Entonces, vamos a iniciar con las funciones declarativas. En este caso, para crear funciones declarativas, simplemente hacemos uso de la palabra reservada function, el nombre que deseamos darle a dicha función y los parámetros que vamos a pasarle, en caso que la función requiera pasarle parámetros, claro está. En este caso, quiero hacer la sumatoria de dos números. Por lo tanto, creo mis parámetros que serían x y y. Y dentro de las llaves de apertura y de cierre de la función, voy a agregar toda la lógica que voy a utilizar. En este caso, simplemente voy a hacer una operación de suma entre las variables o los parámetros x y y. Y cada vez que yo vaya a crear una función que requiera retornar un valor, siempre debo hacer uso de la palabra reservada return. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si yo lo que quiero es crear una función que simplemente ejecute un procedimiento y listo, puedo hacerlo, haciendo uso de la misma sintaxis. Vamos a crear una función que simplemente imprime un saludo. Cuando nuestra función no requiera parámetros, simplemente pasamos los paréntesis vacíos. No agregamos absolutamente nada. Esta función simplemente va a imprimir un mensaje, el cual será hola mundo. Ahora, si yo quiero crear una función de saludo personalizado, puedo hacerlo de igual forma. Esta función simplemente va a recibir un parámetro. Este parámetro lo vamos a utilizar para mostrar un mensaje dinámico, por decirlo de alguna manera. Ya tenemos la estructura básica de una función, que es esto que vemos aquí. Ya guardé cambios, voy a ir al navegador, voy a recargar y como podemos ver no hay absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que recién estoy declarando las funciones. Pero para yo poder hacer uso de dichas funciones
reutilizarlas y hacer todo lo que quiera con ellas, necesito hacer una invocación. Cada vez que yo quiera hacer uso de una función, necesito invocarla. ¿Cómo se hacen las invocaciones? En este caso, como es una función declarativa, simplemente vamos a llamar a la función haciendo uso del nombre que le asignamos. En este caso sería sumar. Esta función recibe dos parámetros, los cuales son obligatorios. Entonces, le voy a pasar dos números, los cuales serían 12 y 2. Ahora bien, si yo quiero mostrar un mensaje en consola, simplemente tendría que hacer esto. Console log. Y esto me devolvería un resultado, el cual sería 14. Vamos a verificar en el navegador y como podemos ver, aquí tenemos la sumatoria de estos dos números. Ahora bien, yo puedo volver a llamar a dicha función y ahora me va a mostrar dos resultados distintos. Y como podemos ver, estoy reutilizando mi función. Estoy volviendo a ejecutar de alguna manera el mismo bloque de código que se encarga de sumar dos números. Esto es una gran ventaja a la hora de programar porque nos ahorramos escribir unas líneas de código extra. Para invocar la función salud sería de la siguiente manera, como lo vemos en pantalla. Ahora voy a invocar a la función saludo personalizado, la cual recibe como argumento una variable de tipo string, que sería un mensaje personalizado. En este caso sería hola mundo personalizado, vamos a llamarle. Si yo voy al navegador en estos momentos y recargo la página, acá podemos ver que ya tenemos los resultados. Y de esta manera muy sencilla podemos crear funciones en JavaScript. Estos son ejemplos bastante sencillos ya que la finalidad es poder estudiar la sintaxis de las funciones. A medida que vayamos avanzando vamos a ir aumentando la complejidad. Bueno, vamos a continuar con la siguiente estructura, que son las funciones expresivas o anónimas. Las funciones anónimas tienen una peculiaridad. Y es que estas funciones no necesitan, digamos que, asignarle un nombre, como en las funciones declarativas. Entonces, si no se le asigna un nombre, ¿qué tenemos que hacer? Las funciones anónimas siempre se les debe asignar a una variable. Por ejemplo, voy a crear la misma función de sumar. Esta será mi variable, se va a llamar suma. Y la sintaxis de una función expresiva sería la siguiente. Palabra reservada function, pasamos directamente a los parámetros. Estas funciones anónimas no requieren de nombre. Esta sería la única diferencia respecto a las funciones declarativas. Lo demás iría completamente igual a lo que ya conocemos. Palabra reservada return y la operación de suma que necesitamos hacer para este caso. Ahora bien, ¿cómo vamos a invocar esta función si no tiene un nombre? Lo que tenemos que hacer es llamar a la variable, que en este caso es suma. Y a esta variable le vamos a pasar los argumentos o los parámetros, que en este caso sería la sumatoria que deseo realizar. Ahora, si yo guardo cambios y voy al navegador, podemos ver que aquí tenemos el resultado. La sumatoria sería 14. Ahora, para efectos de depuración y tener una mayor legibilidad del código, yo podría asignarle un nombre a la función anónima. Pero ¿qué pasa si yo decido llamar a esta función o invocar a esta función anónima haciendo uso de este nombre que le acabo de asignar? Esto va a imprimir un error, ya que esa función no está definida. Entonces, siempre que vayamos a utilizar funciones anónimas, tenemos que asignarla a una variable y esa variable, digamos que pasaría a ser las veces del nombre de la función, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta es la sintaxis que utilizamos para las funciones anónimas. Por otra parte, tenemos otro tipo de estructura que son las funciones de flecha, que se aplicaría al mismo concepto de la función anónima. De hecho, esto podemos incluso copiarlo. Y la única diferencia que va a tener una función anónima respecto a una función de flecha es que va a ser un poco más resumida, ya que aquí solo le vamos a pasar los parámetros que va a recibir dicha función y hacemos uso de esta flecha como vemos acá. Ahora, si yo decido imprimir un mensaje invocando a dicha función,
Le vamos a cambiar el nombre a la variable para que podamos apreciar dicho cambio. Y vamos a cambiarle los valores. En este caso, mis dos valores de entrada van a ser 2 y 2. Guardo cambios y recargo la página, y aquí podemos ver que ambas funciones se están invocando correctamente. Bueno, vamos a trabajar otro caso que es muy importante, y es las funciones con parámetros predeterminados. Vamos a crear otra función. Para afianzar los conocimientos que acabamos de adquirir respecto a las funciones de flecha, vamos a crear una función de flecha. Y le voy a pasar dos parámetros. Creamos la función de flecha, hacemos la operación, en este caso vamos a multiplicar dos números. Ahora bien, en JavaScript podemos darle a cada parámetro un valor predeterminado. Por ejemplo, si al parámetro y le doy un valor predeterminado de 2, el parámetro y pasaría a ser un parámetro opcional. Esto lo vamos a notar cuando hagamos la invocación. Vamos a llamar a la variable multiplicación y le vamos a pasar el parámetro 10. Este 10 hace referencia al parámetro y. Esta función me debe dar un resultado de 20. Ya lo vamos a notar. Hacemos un console log un poco más personalizado, recargo la página y aquí podemos ver que la multiplicación dio un resultado de 20. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros pasemos un parámetro únicamente al momento de invocar la función, acá el intérprete de JavaScript va a tomar este valor por defecto, que en este caso sería el número 2. Que este sería el valor por defecto que va a tener el parámetro y. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le paso un segundo parámetro? El resultado me debería dar 30. En este caso, cuando pasemos el parámetro que corresponda al valor opcional, en este caso, el valor opcional será ignorado porque ya tenemos un valor real que hemos pasado aquí al momento de llamar a la función. Ahora, vamos a hacer lo opuesto. El valor por defecto será x igual a 2. ¿Qué va a suceder aquí? Esto me debería dar el mismo resultado inicialmente. Pero vamos a tener un problema. Voy a recargar y podemos ver que esto me dio un valor incorrecto. Me dice que esto es igual a none. ¿Por qué sucede esto? Porque preferiblemente cuando vayamos a usar valores predeterminados, se recomienda que estos parámetros vayan al final. Porque si yo hago esto y solo paso un parámetro, voy a dejar de alguna manera por fuera al segundo parámetro, ya que el segundo parámetro sí es obligatorio. Entonces, lo recomendable sería que esos valores opcionales los coloquemos al final para evitar ese tipo de problemas. Esta sería la única recomendación de momento que podría hacerles a la hora de utilizar parámetros predeterminados. Para finalizar este video, quiero hacer una comparativa entre las funciones declarativas y las funciones anónimas. Para esto voy a hacer este pequeño ejemplo práctico. Voy a invocar estas funciones mucho antes de su declaración. Como podemos ver, aquí estamos llamando a la función sumar, que es una función declarativa, y a la función suma, que es una función anónima. ¿Qué creen que pasará si yo ejecuto este código? Vamos al navegador y va a pasar lo siguiente. Podemos ver que la función declarativa se ejecutó correctamente, pero la función anónima falló. Más o menos dice lo siguiente, que la variable suma no es una función. ¿Por qué creen que sucede esto? Esto sucede por un concepto o un término de JavaScript llamado hoisting. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las declaraciones que hagamos, ya sean de funciones o de variables, siempre van a estar al inicio. Esto es algo que se hace de manera interna. Por esa razón, no importa si la declaración de la función está al final de nuestro código y la invocación está al inicio, esto siempre va a arrojar un resultado, porque esto se hace a nivel interno. Caso contrario sucede con las funciones anónimas.
ya que la regla para que esto se ejecute correctamente es que primero se deben declarar la función anónima y posteriormente realizar su invocación. Por esta razón es que esto falla, ya que en el momento que yo invoqué dicha función anónima, aún dicha función no ha sido declarada. Ahora, si yo dejo esto como estaba anteriormente, borro esta línea de código, esto se va a ejecutar correctamente, como podemos ver en pantalla. Entonces, es algo que debemos tener muy en cuenta. Igualmente, este concepto lo acabo de explicar de manera muy general, lo vamos a ir viendo poco a poco. No vamos a dedicar un video especial a dicho concepto, pero sí vamos a ir viéndolo a medida que van pasando los videos. Entonces, esto es todo lo que quería explicarles en este capítulo. Es una breve introducción de lo que son las funciones, ya que en el siguiente video vamos a continuar trabajando con los arreglos. Y es importante que conozcamos por lo menos la sintaxis de una función de flecha para que en el siguiente video pues ya sepamos por dónde va el tema y no estemos un poco perdidos. No siendo más, hasta la próxima.